Al día siguiente, los jóvenes cazadores junto al Pilar del Fuego, Rengoku, fueron trasladados para recibir tratamiento y curar sus heridas. La batalla contra Akasa y la aparición del extraño ser que había intervenido aún rondaban en sus pensamientos. La preocupación por lo vivido se notaba en sus rostros, pero el alivio de haber sobrevivido y vencido al demonio les permitía, al menos por un momento, relajarse. Ya en el lugar de descanso, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu conversaban entre ellos, intentando procesar lo ocurrido. Zenitsu, con su típica inquietud, no dejaba de expresar lo aterrorizado que se sentía desde aquella noche. ¿Cómo es posible que sigamos vivos? Ese maldito tren era un infierno, ¿y qué pasa con ese esqueleto en fuego? Pensé que era la misma muerte que venía por mí. Inosuke, siempre impulsivo y enérgico, interrumpió con su habitual tono arrogante. Yo habría sido capaz de vencer a esa luna si hubiera peleado contra él, pero ese tipo con la moto se me adelantó, si yo hubiera peleado le habría arrancado la cabeza. Tanjiro, más sereno, reflexionaba sobre lo que había presenciado. Sabía que el hombre que había intervenido no era un demonio, pero su naturaleza seguía siendo un misterio. No parecía un demonio. Al menos no como los que conocemos. Pero tampoco era humano, su presencia era distinta, como si perteneciera a un lugar completamente diferente. Rengoku, recostado mientras los curanderos atendían sus heridas, escuchaba la conversación de los jóvenes con una leve sonrisa. A pesar del dolor que sentía, su espíritu seguía fuerte. Ese ser, nunca había visto algo igual. No creo que podamos afirmar con certeza que era. Solo puedo decir que su apariencia era impactante. Un esqueleto con fuego en la cabeza, montando una especie de vehículo con dos ruedas envuelta en llamas. No puedo asegurar que fuera un aliado, pero su intervención nos salvó. Es lo único que tengo claro. Los jóvenes cazadores se quedaron en silencio por un momento, asimilando las palabras del Pilar. Zenitsu, todavía nervioso, no pudo evitar comentar. Esto no tiene ningún sentido, primero demonios, ahora un tipo esquelético en fuego. ¿Qué será lo próximo? ¿Un tren con alma? Inosuke, ajeno al sarcasmo de Zenitsu, frunció el ceño y murmuró. Si hay trenes que pueden comer gente, ¿por qué no habría tipos en fuego que queman demonios? No me sorprendería. Un par de horas más tarde, Rengoku fue llevado ante los demás pilares y Kagaya Obuyashiki para informar lo ocurrido en la misión. La reunión se desarrolló en un ambiente serio. Kagaya, con su tono sereno y gentil, escuchó atentamente el informe de Rengoku, quien explicó cada detalle de la batalla contra Akasa y cómo la aparición del ser esquelético había cambiado el curso del enfrentamiento. Su aspecto era inusual, por decirlo menos, comentó Rengoku, mirando a cada uno de los pilares. Su cabeza era un cráneo en llamas, y su vehículo ardía como si proviniera del mismo infierno. No mostró ninguna intención hostil hacia nosotros, pero tampoco parecía actuar como un aliado claro. Lo que es seguro es que terminó con Akasa de una manera que nunca habíamos visto. Los pilares intercambiaron miradas intrigadas. Sanemi, el pilar del viento, frunció el ceño con desconfianza. ¿Quieres decir que una criatura desconocida intervino en nuestra misión y eliminó a una de las lunas superiores? No me gusta esto, no sabemos quién o qué era, ni sus intenciones. Iguro, el pilar de la serpiente, se cruzó de brazos. Quizás sea un nuevo tipo de amenaza. O tal vez algo peor. Si no es un demonio, ¿qué es exactamente? Kagaya, con su calma habitual, habló entonces, rompiendo el silencio. Aún no podemos sacar conclusiones apresuradas. Lo importante es que ustedes están a salvo y que Akasa ha sido eliminado. Sin embargo, debemos estar atentos a este ser. Algo tan desconocido siempre implica un riesgo. Rengoku asintió. Estoy de acuerdo. No sé si volveremos a verlo, lo más probable es que sí, y si lo hacemos, debemos estar preparados. Aunque debo admitir que, al menos por ahora, no sentí ninguna amenaza directa de su parte. Kagaya, mantendremos esto en mente. No debemos apresurarnos a considerarlo como un enemigo, ni como aliado. Eso es todo por ahora. La reunión terminó, pero la sensación de incertidumbre permanecía en el aire. Con la caída del sol, la noche envolvía todo con un manto oscuro y pesado. Sin embargo, esta vez no era como las noches comunes. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si hasta las criaturas contuvieran el aliento. En este silencio, Ghost Rider se movía con la certeza de un cazador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Ni siquiera las sombras, refugio habitual de los demonios, ofrecían un escondite seguro. Su presencia impregnaba el ambiente como una sentencia ineludible.
Uno a uno, los demonios fueron localizados, y al contacto de las cadenas ardientes, se convirtieron en polvo. Dichosos aquellos que caían bajo el fuego infernal, eran los afortunados pues evitaban enfrentar la mirada del Vengador Fantasma. Esa mirada capaz de consumir el alma. Todos los que cruzaban su camino encontrarían el mismo destino. A la distancia, sus pasos lo llevaban hacia un lugar que nunca descansaba del todo, el Distrito Rojo. Esta zona vivía de noche y dormía de día, un espacio donde los placeres eran moneda corriente y la moralidad se desvanecía en cada esquina. Allí no solo se vendía entretenimiento, se comerciaban cuerpos y vidas. Las casas del distrito seleccionaban mujeres desde su juventud, muchas veces compradas a familias empobrecidas o arrebatadas de sus hogares con promesas vacías. Eran entrenadas no solo en artes de la cortesía y la seducción, sino también para satisfacer a los poderosos que cruzaban las puertas de estos establecimientos. Sus vidas ya no les pertenecían, eran bienes que cambiaban de manos, y las que se rebelaban enfrentaban castigos brutales. Algunas eran desaparecidas para siempre en las profundidades del distrito, como si sus vidas jamás hubieran existido. Ghost Rider llegó al lugar con una sensación de profundo asco. Podía sentir el peso del sufrimiento impregnando las paredes y el aroma a desesperación flotando en el aire como una nube densa. No se trataba solo de demonios infiltrados entre los humanos. Era un mal que había crecido en los corazones de los hombres mismos. En cada sonrisa vacía de los clientes, en cada mirada rota de las mujeres, en cada rincón oculto del distrito, había una sombra más oscura que la mera muerte. Por las calles iluminadas con linternas de papel. Afuera, todo parecía alegre, pero Ghost Rider veía más allá de la fachada, la auténtica miseria detrás de los adornos coloridos. Las mujeres, maquilladas y vestidas con ropas elegantes, eran meros objetos para los hombres que podían pagar el precio. Aquellas que no lograban cumplir con las expectativas eran descartadas sin piedad, algunas dejadas morir de hambre o vendidas nuevamente a destinos más oscuros. Incluso entre los demonios que acechaban en la oscuridad, pocos actos igualaban esta crueldad humana. Ghost Rider, al adentrarse más, percibió a varios de estos comerciantes y clientes sin escrúpulos. Aunque no eran demonios, el peso de sus pecados quemaba ante su mirada como brasas al rojo vivo. Eran culpables, cada uno de ellos, de vidas robadas y sueños quebrados. Sin una palabra más, dejó caer la cadena en llamas para luego comenzar a jalarla, vibrando en el aire como una serpiente. Los rostros de aquellos hombres cambiaron de la complacencia al terror. ¿Qué eres tú?, gimió uno de ellos, retrocediendo, pero el Vengador Fantasma no respondería preguntas. La cadena se lanzó con un silbido mortal, enredándose alrededor del cuello de su primera víctima. El fuego infernal trepó por todo el cuerpo del hombre quemando hasta los huesos. A su alrededor, los demás intentaron huir. Pero esto solo sería el comienzo. La culpa que cargaban los hacía visibles para Ghost Rider como faros en la oscuridad, uno tras otro, fueron atrapados y arrastrados hacia su condena, sus gritos resonando por las calles del distrito. Con cada demonio que había derrotado, su mirada parecía arder con mayor intensidad, pero esta vez, no era solo un juicio hacia los demonios, sino hacia todos los que habían permitido que tal corrupción floreciera. Ghost Rider comenzó a arrasar con el distrito, dejando tras de sí un rastro de destrucción, el fuego infernal que envolvía su cuerpo se propagaba como una marea imparable, engullendo las paredes, techos y pilares con un calor abrasador. Cada rincón que tocaba ardía hasta las cenizas, como si la propia ciudad estuviera siendo purificada por las mismas llamas. No habría escapatoria para nadie involucrado en los horrores que se cometían bajo las luces de las linternas. A poca distancia de allí, en una habitación adornada con lujosas telas y fragancias embriagantes, descansaba plácidamente una figura. Daki, una belleza inhumana que encarnaba el ideal de perfección superficial, estaba recostada entre cojines de seda, disfrutando de su momento de ocio. Sus ojos, cargados de desprecio, se entrecerraban ligeramente mientras se deleitaba en la sensación de superioridad que tanto amaba. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una mujer, una de las tantas que participaban en la venta de jóvenes dentro del distrito, entró tambaleándose con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados por el miedo. La desesperación era evidente en su rostro, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, una cinta que se extendía como un obi se envolvió alrededor de su cuello con una velocidad brutal. ¿Eres tan estúpida como para interrumpirme?, preguntó Daki con una voz cargada de veneno, sin molestarse siquiera en levantar la vista. Su tono goteaba desdén, como si la mera presencia de aquella mujer fuera una afrenta imperdonable.
La mujer intentó hablar, tratando de advertirle sobre lo que estaba ocurriendo más allá de los muros de su refugio, pero las cintas de Ducky se enroscaron en sus piernas y brazos, inmovilizándola por completo. La demonio soltó una risa cruel. Esto es lo que le pasa a la escoria que cree estar a la altura de una belleza como la mía. Sus ojos brillaron con una malicia oscura mientras, sin ningún rastro de piedad, comenzó a destrozar a la mujer. Las cintas tiraron con fuerza hasta que los huesos crujieron y la carne se desgarró, esparciendo sangre y trozos por toda la habitación. Ducky observó la escena con desagrado, como si la suciedad fuera una ofensa personal. Genial, ahora todo está hecho un desastre. Frunció el ceño y se cruzó de brazos, claramente irritada. Primero el señor Muzan viene a regañarme por no haber aumentado mi poder ni haber derrotado a un pilar, y ahora esto. Sacudió la cabeza con frustración mientras las cintas se deslizaban por la habitación, limpiando los restos de su víctima con movimientos precisos. El desorden le resultaba insoportable, pero lo que más la enfurecía era el recordatorio constante de su fracaso. Y encima ese maldito, el que acabó con Akaza. Murmuró entre dientes, su expresión oscureciéndose aún más. Estoy segura de que esa es la razón por la que el señor Muzan vino a verme. Sus ojos destellaron de rabia. Lo juro, lo mataré. Por su culpa, el señor Muzan está enfadado conmigo, y eso no lo perdonaré. Ducky apretó los puños, sintiendo la presión creciente de la expectativa y la ira. Sabía que no podía fallar de nuevo, no si quería mantener su posición y la aprobación de Muzan. De la nada, un hombre envuelto en llamas atravesó con brutalidad una de las paredes del cuarto. Su cuerpo chocó contra los elegantes muebles, rompiendo todo a su paso y dejando un agujero enorme en el muro decorado con lujosas telas. El estruendo resonó por todo el lugar, haciendo vibrar el suelo y llenando el ambiente de polvo y humo. Ducky, que hasta ese momento mantenía su expresión de superioridad, frunció el ceño, claramente más molesta que sorprendida. Malditos insectos, arruinan todo lo que tocan. Buzó, mirando con desprecio las ruinas de su habitación. Primero esa mujer desagradable, y ahora esto. La demonio dejó escapar un suspiro irritado mientras caminaba hacia el borde del agujero que se había creado en su pared, empujando con un pie los escombros que se interponían en su camino. Con un paso lento pero elegante, se asomó por la abertura. Allí abajo, en medio de la destrucción, vio una escena inquietante. Una figura envuelta en un fuego abrasador sostenía a un hombre por la cabeza, como si fuera un simple objeto. El hombre suplicaba por su vida, balbuceando entre lágrimas y gritos desesperados. Por favor, no lo hagas, te lo ruego. Ghost Rider no apartaba la mirada. Sus ojos llameantes se fijaban en el alma del hombre con una intensidad fría e implacable, como si todo el ruido y las súplicas no significaran nada. El fuego de su cuerpo chisporroteaba suavemente, pero no había rabia en sus movimientos, solo una calma escalofriante. Entonces, sin advertencia alguna, Ghost Rider dejó caer al hombre. El cuerpo del desgraciado cayó pesadamente al suelo con un gemido, como si hubiera sido despojado de toda esperanza. El demonio de fuego giró lentamente sobre sí mismo, como si cada segundo estuviera cargado de un propósito oculto. Sus ojos llameantes encontraron la figura de Ducky. Ella no apartó la mirada. Al contrario, una sonrisa ligera, casi desdeñosa, se dibujó en su rostro. «Así que finalmente has venido», susurró para sí misma, con un tono que mezclaba curiosidad y desprecio. Ducky no estaba impresionada. Sabía quién era esa criatura, había escuchado las historias, los rumores susurrados en la oscuridad. Pero verla en persona, enfrentarse a esos ojos llameantes y a ese fuego eterno que devoraba todo, era distinto. La sensación de peligro estaba ahí, pero no era suficiente para doblegar su orgullo. Ghost Rider siguió observándola, inmóvil. Ducky, lejos de sentirse intimidada, dio un paso al frente, acariciando con la punta de sus dedos las cintas que se movían alrededor de su cuerpo. «Parece que este día no será tan malo como pensaba», dijo en voz baja, una sonrisa traviesa y peligrosa asomándose en sus labios. Ducky lanzó sus cintas con furia, cada una cortando el aire. Ghost Rider, envuelto en llamas, avanzaba sin prisa pero sin detenerse. Las primeras cintas se estrellaron contra su cuerpo, rebanando fragmentos de su chaqueta de cuero y raspando los huesos ardientes debajo, pero él no reaccionó ni mostró señales de resistencia. ¿Qué eres? ¿Ni siquiera intentas esquivar?, rió Ducky con malicia, lanzando otra oleada de cintas más veloces y afiladas. Estas se enredaban en torno a sus costillas y extremidades, cortando pero sin encontrar carne que lastimar. Cada golpe resonaba, pero Ghost Rider seguía caminando hacia ella, sin pausa.
¿Es en serio? Exclamó Daki, frustrada pero divertida. ¿Qué clase de monstruo eres? Ni siquiera sangras. ¡Qué patético! Su sonrisa venenosa se ensanchó. ¿Y este es el famoso demonio que mató a Casa? No eres más que un esqueleto ambulante. Con un giro elegante, Daki multiplicó sus cintas, desatando una tormenta de bandas alrededor del Vengador Fantasma. Las cintas se movían con rapidez, envolviendo sus brazos, piernas y costillas, apretando con fuerza para inmovilizarlo. La demonio se deleitaba viendo cómo las tiras lo cubrían como una red bien tejida, cada vez más apretadas. ¿Te pensaste invencible?, dijo con una risa burlona. Eres solo huesos cubiertos de fuego, ni siquiera puedes sentir dolor. ¡Qué aburrido! Ghost Rider continuaba caminando, sus llamas pulsando con cada paso que daba, pero la cantidad de cintas era abrumadora. Daki, disfrutando del espectáculo, lanzó aún más bandas, atrapándolo por completo hasta cubrir incluso su calavera ardiente. Las cintas los enredaban como las telas de una araña enredan a una mosca. Finalmente, lo inmovilizó completamente. He atrapado cosas mucho más complicadas que tú, dijo con una sonrisa de triunfo. Eres solo un juguete ardiendo, al fin, el señor Muzan verá que no soy una inútil como cree. Las cintas apretaron con tanta fuerza que los huesos del Ghost Rider comenzaron a crujir, pero él no mostró señales de lucha ni de resistencia. Daki lanzó una risa satisfecha mientras veía a Ghost Rider atrapado en las cintas. Ahora es momento de acabar contigo, pedazo de basura, dijo, preparándose para dar el golpe final. De repente, un olor a quemado comenzó a llenar el ambiente. La demonio frunció el ceño y miró a su alrededor, preguntándose de dónde provenía ese aroma tan penetrante. Fue entonces cuando bajó la mirada hacia sus propias cintas y notó algo alarmante. Las puntas de cada una de ellas estaban ardiendo lentamente, consumiéndose en llamas anaranjadas y negras. ¿Qué demonios?, murmuró, confundida. Esta creía haberlo inmovilizado, pero en lugar de eso, sus cintas estaban siendo consumidas desde las puntas hacia el centro. Intentó retractarlas, pero el fuego seguía avanzando, implacable. El dolor comenzó a recorrer su cuerpo como un veneno. Daki sintió como cada cinta quemada le enviaba una onda de agonía insoportable, como si sus propias extremidades fueran calcinadas en el proceso. ¿Qué está pasando?, gritó furiosa y asustada. Entonces, un crujido profundo y ominoso resonó en el lugar. Dentro de la envoltura de cintas, las llamas latían con mayor intensidad, hasta que, de repente, las bandas se prendieron en un fuego infernal, el cual no duraría mucho tiempo al convertirse en cenizas en cuestión de segundos. La figura envuelta en llamas emergió entre los restos de las cintas, su calavera ardiente brillando con un fuego aún más intenso que antes. Ghost Rider avanzaría adelante, su cráneo alzado y sus ojos brillando como brasas ardientes. Las llamas que lo envolvían eran más violentas ahora. Daki lo miró con una mezcla de terror y desesperación, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su vida inmortal corría peligro real. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sus emociones desbordándose en súplicas. Esto no es justo, sollozó, intentando retroceder, pero Ghost Rider ya la había atrapado del cuello con su mano envuelta en llamas, levantándola sin esfuerzo. La calavera ardiente la miró con una intensidad insondable, sus ojos brillando como abismos que parecían devorar su misma esencia. Tu alma está manchada con la sangre de inocentes, culpable, dijo con voz grave y resonante, como si fuera un eco proveniente del mismo infierno. Daki, atragantándose por la presión en su cuello, intentaba hablar, sus labios temblorosos apenas podían formar palabras. Entre jadeos, un ruego tembloroso emergió. Ayúdame, hermano. De repente, algo oscuro y deformado emergió desde la espalda de Daki, como una sombra viviente. Sin previo aviso, una figura grotesca apareció completamente, empuñando una de sus afiladas cuchillas. Era Gyutaro, su hermano. Su cuerpo enfermizo pero mortal rodeado de odio y sed de sangre. Sin perder tiempo, saltó hacia Ghost Rider y, con una fuerza brutal, clavó su cuchilla en la calavera esquelética, insertándola con precisión en uno de los agujeros del cráneo. Con un gruñido de furia, Gyutaro usó la cuchilla como palanca, sujetándose al cráneo ardiente y, con una violencia impresionante, arrojó al Ghost Rider por los aires. La criatura envuelta en fuego atravesó una pared, levantando escombros y polvo mientras se deslizaba varios metros antes de detenerse. Gyutaro aterrizó pesadamente junto a su hermana, observando el caos que acababa de crear.
Te tengo, Daki, ahora estoy aquí, murmuró, acariciando la cabeza de su hermana, quien seguía llorando entre jadeos, debilitada y aterrorizada por lo que acababa de vivir. El demonio entonces de una cortaría las cintas que se iban quemando de su hermana. Yo me encargaré de esto ahora, Daki. Este iría hacia los escombros donde se ubicaba el Vengador. Ghost Rider se pondría de pie nuevamente, al parecer sin haber recibido un daño grave. Gyutaro se relamía los labios con un aire de perversión, sosteniendo ambas cuchillas con firmeza, mientras sus venas sobresalían con una energía venenosa. ¿Sabes lo que me encanta? Cortar cosas hermosas, pero tú, miró al Ghost Rider de arriba abajo, estudiando su esqueleto ardiente. Tú, no eres más que un montón de huesos chamuscados. Ghost Rider avanzó sin temor, envuelto en su fuego infernal, el crujido de sus pasos sobre el suelo resonando con cada paso. Gyutaro no esperó más y desató su técnica de sangre demoníaca. Desde sus cuchillas, hilos afilados y venenosos como látigos se desplegaron en el aire, cada uno cargado con suficiente veneno para matar a cualquier humano al instante. Los proyectó hacia Ghost Rider, creando un vórtice de cortes a su alrededor. El Vengador esquelético recibió los golpes sin pestañear, mientras los hilos cortaban su estructura ósea, dejando pequeños cortes que chisporroteaban en el fuego infernal que lo envolvía. Pero Gyutaro sonrió, viendo cómo la cadena de su sangre rodeaba y cubría cada parte del cuerpo de su enemigo. No eres inmortal, ¿verdad? Solo otro cadáver que finge ser fuerte. De repente, Ghost Rider alzó una mano y de su muñeca se desplegó una cadena brillante y llameante, disparándola hacia Gyutaro como una serpiente. El demonio esquivó por poco el primer ataque, pero no vio venir el segundo, que se envolvió firmemente alrededor de su pierna. Q. Balbuceó Gyutaro con sorpresa antes de ser tirado con una fuerza brutal. Ghost Rider lo arrastró por el suelo, atravesando paredes y casas, destruyendo todo a su paso mientras el cuerpo de Gyutaro golpeaba escombros, madera y piedra como un muñeco de trapo. Gyutaro, furioso, clavó sus cuchillas en el pavimento para detener la embestida, arrancando un rugido agudo mientras su veneno chisporroteaba. En un rápido movimiento, usó su fuerza para tirar de la cadena hacia sí mismo, provocando que Ghost Rider fuera jalado hacia él. En cuanto el Vengador estuvo al alcance, Gyutaro lo recibió con un tajo brutal de sus dos cuchillas, empalando el cráneo ardiente y derribándolo al suelo, provocando un enorme cráter por la fuerza ejecutada. Gyutaro, con sus cuchillas brillando bajo la tenue luz, se acercó decidido a acabar con Ghost Rider. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe final, una oleada de calor envolvió el cuerpo de Ghost Rider. Las llamas comenzaron a brotar con ferocidad, iluminando la oscuridad a su alrededor. Con una presencia imponente, Ghost Rider se levantó con su figura envuelta en fuego. Y a una velocidad superior a la que antes mostró, iría de golpe y atraparía a Gyutaro del cuello, quien, atónito, gritó: «¡Suéltame, maldito imbécil!». Pero Ghost Rider, con un grito de desafío, se incendió en un fuego infernal, un calor abrasador. Daki, desde un rincón, observó horrorizada la escena y gritó: «¡Gyutaro!». La angustia en su voz resonó, mientras el fuego devoraba a su hermano, iluminando la oscuridad con un resplandor devastador que contrastaba con la desesperación de Daki. Las llamas se retorcían, como si tuvieran vida propia, y Gyutaro, atrapado en su agarre, sintió el ardor intenso en su piel. Con cada instante, el fuego parecía consumirlo todo, y Ghost Rider, con una intensidad renovada, se preparó para terminar la lucha de una vez por todas. Ghost Rider lo miró fijamente, su calavera envuelta en llamas reflejando un juicio inquebrantable. Las llamas de su mirada penetraron en lo más profundo del alma del demonio, desvelando cada rincón de su historia. Gyutaro sintió un dolor más insoportable que cualquier herida física, pues los recuerdos de su miserable vida comenzaron a reproducirse ante sus ojos. Vio su infancia plagada de pobreza y enfermedad, el desprecio de todos a su alrededor, y el único vínculo significativo que tenía: su hermana Daki. Una sensación de apego enfermizo lo atravesó como un veneno lento. «Lo único bueno que tuve fue ella, ¿no era justo que la protegiera?», se preguntó Gyutaro en su mente, intentando justificar las atrocidades que había cometido. Sin embargo, la mirada de Ghost Rider no mostró compasión. «Protección, no es excusa para la maldad», resonó la voz del Vengador, como un trueno que sacudía el alma. «Sabías lo que hacías. Sabías que matabas y no te importaba, no eres un héroe, solo un asesino que se esconde tras la excusa del amor». Gyutaro intentó resistirse, jadeando y retorciéndose, pero era inútil. El fuego infernal se intensificó alrededor de Ghost Rider, haciendo que las cadenas y el fuego ardieran con una ferocidad implacable.
Las llamas se extendieron hacia Gyutaro, devorando su cuerpo lentamente, mientras el demonio gritaba en agonía, su voz resonando en la noche como un eco de desesperación. ¡No! Esto no puede estar sucediendo. Gyutaro gritó, su rostro distorsionado por el terror. Soy un demonio. No puedo morir así. Tu alma está manchada con la sangre de inocentes, declaró Ghost Rider, su voz un susurro profundo y amenazante. Has matado y torturado a muchos, y hoy pagarás por ello. Las llamas comenzaron a consumir su cuerpo, comenzando desde su cabeza. ¡No! No, no, ¡No! Gyutaro chilló mientras el fuego devoraba su carne, su piel y su ser. Cada grito que salía de su boca se tornaba en un sonido de terror puro, mientras sus extremidades se desintegraban en cenizas. Esto no es justo. Daki, ayúdame. Su desesperación resonó en el aire, pero Daki estaba paralizada por el horror de la escena. Daki, al ver la horrenda situación de su hermano, quedó horrorizada, su corazón latiendo con terror. Queriendo escapar de la escena infernal, se giró, pero una cadena ardiente la atrapó del cuello, tirando de ella hacia Ghost Rider. No, suéltame. Gritó Daki, luchando por liberarse de la cadena, pero esta solo se apretaba más. Con su mirada de penitencia, Ghost Rider la miró fijamente. Ahora conocerás el sufrimiento que infligiste, dijo, mientras el fuego de la condenación comenzaba a consumirla, haciendo que su alma ardiera con el dolor de todas las víctimas que había asesinado. Por favor, ¡no! Yo soy solo una víctima de todo esto, Daki suplicó, sus lágrimas cayendo como chispas en la noche. Pero Ghost Rider no mostró compasión. Tu presencia en este mundo ha llevado a la muerte y al sufrimiento, respondió él, mientras el fuego empezaba a consumirla. Este es el precio que debes pagar. Las cenizas de su hermano, ya en suelo, terminaban siendo alejados por el aire, dando un último movimiento hacia su fin. Daki, en medio de su propio sufrimiento, gritó con agonía, Gyutaro, no. No te vayas. No puedo perderte. Pero sus súplicas fueron solo un murmullo en la vorágine de llamas. El cuerpo de Gyutaro, una vez poderoso y temido, ahora se desvanecía en el aire, una sombra de lo que había sido. Ghost Rider se mantuvo firme, implacable. La justicia se ha hecho, murmuró mientras las llamas consumían todo a su paso. Daki, atrapada en la red de dolor, finalmente se dio cuenta que no había salida. El precio de sus acciones estaba por llegar, y Ghost Rider sería el portador de esa condena. Con el eco de los gritos resonando en el aire, la cámara se alejó lentamente, revelando el desolado Distrito Rojo, ahora reducido a cenizas y fuego. Las llamas iluminaban la oscuridad, reflejando el terror y la agonía, mientras los lamentos de Daki se desvanecían en la noche, dejando solo el silencio y la sombra de lo que había sido.